Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Aquí nuevamente la pastora Joana. Le damos la bienvenida a nuestra noche de adoración. Ya hemos alabado, ya hemos exaltado a nuestro Rey Señor y estamos listos para recibir la palabra, declarando que esta palabra viene sobre sus vidas para hacerlos crecer, edificarlos, aleluya, porque Dios es bueno. Vamos a estar predicando bajo el título Desatarle y dejarle ir. Así que vamos a pedirle que si tienen oraciones de peticiones de oración, nos pueden escribir a través de esta página y con mucho gusto estaremos orando por usted. Si aún no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y quiere aceptar a nuestro Señor Jesucristo, le invitamos que nos escriba, queremos orar por ti. Así que vamos a comenzar este tiempo hermoso declarando el título Desatarle y dejarle ir. Y vamos al libro de Juan, capítulo 11, del 38 al 44. El libro de Juan, estamos buscando el libro de Juan, capítulo 11, del 38 al 44. Desatarle y dejarle ir. Bueno, este día aquí en Puerto Rico, por lo menos aquí en el área sur, Cuamo, ha estado lloviendo todo el día, lloviendo. Y había un ambiente hermoso para quedarse durmiendo. Pero hemos decidido seguir aquí para adorarle al Señor y exaltar su santo y bendito nombre, trayendo palabra de vida, palabra eficaz. El libro de Juan, capítulo 11, 38 al 44. Desatarle y dejarle ir. Aleluya. Vamos a leer. Esta es la resurrección de Lázaro. Creo que muchos, si no todo el mundo, ha escuchado esta historia tan poderosa y maravillosa de la resurrección de Lázaro, donde Jesús resucita a Lázaro. Y esta es la palabra que el Señor nos ha dado para este día poderoso: desatarle y dejarle ir. Aleluya. Vamos a comenzar leyendo esta palabra del cielo, palabra viva, palabra eficaz, palabra más cortante que espada de doble filo. Así que vamos a orar. Vamos a comenzar orando en lo que los hermanos encuentran la palabra. Padre, te damos gracias, Jehová Dios Todopoderoso. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Rey eterno. Gracias, Señor, por tu palabra, palabra que edifica, palabra, Señor, que nos prospera, palabra, Señor, que nos fortalece, Padre. Padre, gracias por ella, declarando, Señor, que tu palabra en este día cumple el propósito, Señor, por el cual tú la envías, Padre. Damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Padre. Gracias, Señor, bendice a cada hermano, cubre, Señor, nuestra vida, protégenos, Señor, usa, Señor, nuestros labios, nuestra boca, Señor, para declarar palabras tuyas, Señor, que no sean mis emociones, sino que sea tu palabra, Señor, hablando a través de mi vida, Padre. Te lo pedimos todo en el poderoso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos dicen amén? Aleluya. Resurrección de Lázaro, desatarle y dejarle ir. Libro de Juan, capítulo 11, 38 al 44. Dice la poderosa palabra de Dios: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4
días. Aleluya, discúlpenme. Porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra, declarando que esta palabra cumple el propósito por el cual el Señor la envía en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Pueden sentarse, que están de pie, que habíamos orado antes de comenzar a leer la palabra. Así que damos gracias al Señor por esta palabra poderosa: desatarle y dejarle ir. Esta palabra, mucho se ha predicado de ella, ¿verdad? De la resurrección de Lázaro. Y igual que podemos, ¿verdad?, predicar en una forma literal de cómo Jesús resucita a Lázaro, también podemos edificarnos a través del área espiritual, hermano. Vamos a estar predicando este tema en forma más espiritual que literal, como dice la palabra, y también sé que va a ser de gran bendición para sus vidas. Fíjense, dice esta palabra, si nos vamos a la historia, a los versículos anteriores que no pudimos leer, ¿verdad? Vamos a la historia. Antes de que ocurriera esto, podemos ver que Lázaro y Jesús eran amigos, amados. En Juan 11:11, un poquito más antes de esta porción que compartimos, dice: dicho esto, Jesús hablando, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. O sea, amado, que Lázaro y Jesús eran ¿qué? Eran amigos. Porque Jesús estaba declarando que Lázaro dormía, que su amigo, él dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Esto nos habla de que Jesús y Lázaro tenían una relación, tenían una amistad. Jesús no veía a Lázaro como un desconocido. Eso nos habla de que tenían una relación, de que ellos tenían algo en común, que Lázaro creía en Jesús, y lo que Jesús hacía, él creía en ese Dios que era Jesús. Pero ¿qué sucedió, amado, en el camino? ¿Qué sucede en el camino? A pesar de que nosotros podemos conocer a Jesús, pueden ocurrir situaciones que muchas veces no están en nuestro control. Dice la palabra que ellos eran amigos y de repente, ¿qué le pasó a Lázaro? Dice la palabra que Lázaro enfermó. O sea, que tú y yo, aunque somos amigos de Jesús, no estamos exentos de que nos puede llegar un tiempo malo, un tiempo difícil, un tiempo de enfermedad. Porque Lázaro, a pesar de que era amigo de Jesús, estaba enfrentando un día malo. Y yo creo que dice, como dice la palabra, ¿verdad? Esos días malos nos llegan a todos. Nos llegan a todos, amados, cristianos y no cristianos. Y ahí estaba Lázaro, estaba enfermo, a pesar de que era un amigo bien cercano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué sucedió?
Cuando Marta le envía la palabra a decirle, mira, el que tú amas está enfermo. ¿Qué hace Jesús? Jesús no corre automáticamente a resolver el problema, no, amado. Fíjese lo que Jesús declara en Juan 11:4, un poquito antes también. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, que parece contradictorio, ¿verdad? Hay cosas, amado, que nosotros no vamos a entender totalmente. Muchas veces podemos enfrentar situaciones difíciles y nosotros no entendemos muchas veces el propósito de esa situación por la que estamos viviendo, por la que estamos atravesando. Pero fíjese que allí estaba Lázaro, Marta, María, esta familia enfrentando un tiempo difícil, un tiempo de enfermedad, un tiempo de muerte. Fíjense que Jesús declaró que esta enfermedad no era para muerte, sino que era para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios fuera ¿qué? Glorificado por ella. Y parece contradictorio, porque si seguimos leyendo la historia o los versículos que leímos, ¿qué nos dice la historia? Que Lázaro, ¿qué? Lázaro murió. Cuando hacía un momento antes, hace un rato antes, Jesús había declarado una palabra que había dicho, esa enfermedad no es para muerte. Entonces Lázaro muere. Y son esas contradicciones que a veces tú y yo como cristianos no entendemos. Y porque decimos, pero si el Señor dijo, ¿por qué yo estoy enfrentando esta situación hoy día? Jesús dijo que esa enfermedad no era para muerte, pero Lázaro había muerto. Lázaro estaba muerto, amado. Y son esas situaciones difíciles en nuestras vidas que llegan, mira, amado, pasan como si fueran un torbellino por encima de nosotros, y cuando Dios dijo que nos iba a cuidar, y ese torbellino viene y se lleva todo lo que tenemos alrededor y solamente quedamos de pie porque la misericordia de Dios nos mantuvo de pie, y decimos, pero ¿qué pasó aquí? Si el Señor dijo que me iba a cuidar, si el Señor dijo que siempre iba a estar conmigo, pero ¿por qué yo tuve que enfrentar este huracán, esta tormenta, esta situación tan difícil? Mira, amado, hay situaciones que vienen para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y a veces nosotros no entendemos la forma en que Dios está obrando, pero siempre la soberanía de Dios es perfecta. Siempre lo que Dios va a hacer en tu vida te va a bendecir. Aunque tú no lo entiendas en el momento, amado. Aunque tú muchas veces te hagas muchas preguntas, amado. Marta y María fueron unas mujeres que en el momento también se hicieron muchas preguntas. Porque ellos llamaron a Jesús y Jesús no estuvo allí. Jesús no llegó en el momento que ellas estaban esperando. Sino que Jesús llega cuando ya todo había culminado. Cuando Jesús llega donde ella, ya hacían 4 días, hermano, que Lázaro había sido enterrado. Y esta historia, como les venía mencionando, la podemos analizar de una forma literal, como nos habla aquí, pero también la podemos analizar de una forma espiritual, analizarla de una forma simbólica para que nosotros seamos edificado por ella. Lázaro era amigo de Jesús y en algún momento, amado, en el camino le avisan a Jesús que Lázaro está enfermo, ¿verdad? Esa fue la situación que ocurrió allí, para que acudiera donde él se encontraba. Pero ¿qué pasó? Jesús no solo hizo la declaración, sino que tardó ¿qué? 4 días. Estoy haciendo el repaso nuevamente. 4 días en llegar
donde ya se encontraba Lázaro muerto, enterrado en esa cueva. Y también Jesús declara en la misma palabra y dice que Lázaro se encontraba dormido y que él iba a despertarlo. Y cuando nosotros analizamos, porque yo digo, pero el Señor sabía que Lázaro estaba muerto, pero Dios estaba hablando que Lázaro estaba dormido y que él iba a llegar allí a despertarlo. Y me trajo, cuando estaba preparando el mensaje, me trajo a la memoria esta palabra del libro de Efesios 5:14, que dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira, amado, cuando esta palabra el apóstol Pablo la estaba dando, la estaba declarando, no estaba hablando de las personas que dormían literalmente. No, amado, él estaba hablando, el apóstol Pablo estaba hablando de esas personas que están dormidos y que necesitan despertar para que la luz de Dios los alumbre. Estas personas que se han alejado de Dios, que se han alejado del Evangelio y por tanto están como dormidos. Dice, levántate de ¿qué? ¿Cómo dice? Levántate de los muertos. Porque hay una muerte, amado, espiritual. Porque cuando nosotros estamos alejados del Señor, estamos muertos en el pecado. En el pecado, amado. Por eso el apóstol Pablo declaraba, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira, amado, si nos vamos más arriba de este libro de Efesios, de este capítulo 5, me encantó, porque nos habla de cómo nosotros como cristianos tenemos que andar en el Señor. Fíjense, se lo quiero leer, dice Efesios 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y como dice entonces el que acabo de leer, el versículo 14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aleluya. O sea, hermanos, ¿qué sucede? Que cuando yo no conocía al Señor, yo estaba muerta para el Señor. Espiritualmente, amado. Espiritualmente estamos muertos. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo que murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, entonces somos salvos.
entonces nos podemos llamar hijos. Entonces viene Cristo y nos da vida, y vida que en abundancia. Amado, Dios quiere darte esa vida. Pero ¿qué sucede, amado? Jesús, ¿verdad? Aquí en la historia, Jesús inicialmente hace esta declaración de Lázaro. En Juan 11:11 dice, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús va hacia Lázaro, ¿para qué, amado? Para despertarle. Jesús conocía todo lo que estaba pasando. Lázaro, ¿qué? Lázaro estaba, ¿qué? Muerto. Lázaro se había muerto. Sí, Lázaro había muerto y lo habían ya colocado en una cueva, y ya hacía ya 4 días de esto que estaba allí, y pasaron varias cosas antes de que llegara esto, que es donde quiero llevarle, ¿verdad? Porque pasaron muchas cosas cuando Jesús llegó allí, cuando Jesús, María y Marta los recibieron, lloraron, Jesús lloró, muchas cosas, amado. Así que les invito a que busquen, ¿verdad?, este capítulo de Juan 11, que sé que va a ser de gran bendición para todos. Pero quiero enfocarme ahora en esta parte, que es donde quiero llevarlos, hermanos. Dice en Juan 11:43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Fíjense, amados hermanos, en este versículo, que es a donde los quería llevar, por eso fue que puse el título, desatarlo y dejarlo ir. Porque, mira, amado, Jesús llama a Lázaro como si estuviera dormido. Eso es como que entra a tu habitación y tú estuvieras durmiendo, y Jesús te dice, fulano, Joana, sal fuera, ven fuera. Y así llegó Jesús después que este hombre había sido o estaba enterrado por 4 días. Le dice, Lázaro, ven fuera, para levantarlo, amado. Jesús tiene el poder para resucitarte. Mi amado, Jesús tiene el poder para levantarte de la condición en que tú te encuentres. Jesús tiene el poder para levantarte de la misma muerte, amado. Él nos quiere levantar, y Jesús te quiere levantar del pecado, amado. Y así es cuando nosotros llegamos al Señor, ¿verdad? Él nos llama con lazos de amor y llegamos a donde Él, y Él te dice, sal fuera, porque, amado, ven fuera, porque muchas veces la condición en la que nosotros estamos, necesitamos dar ese paso de ¿qué? Ese paso de fe. Tenemos que salir de donde nos encontramos. No puedes continuar operando de la misma forma que has estado operando día y noche. Tienes que hacer las cosas diferentes. Por eso Jesús te llama, lo llama y le dice, Lázaro, ven fuera. Porque muchas veces nosotros, como hijos de Dios, o cuando estamos en el pecado y Dios nos llama, nos resistimos a los cambios, a soltar, a dejar aquellas cosas que muchas veces nosotros sabemos que no nos bendicen, que no nos hacen crecer, aquellas cosas que muchas veces nos estancan. Por eso Jesús viene y lo llama, pero le dice, ven fuera, porque él tenía que salir de la condición en donde él se encontraba. Y Lázaro, que estaba muerto, que estaba dormido, porque así mismo lo declaró Jesús, vamos a despertarlo, porque estaba ¿qué? Dormido. Nosotros muchas veces estamos como dormidos, amado. Cuando el Señor viene a buscarnos, cuando el Señor comienza a llamarnos con lazos de amor, estamos como dormidos.
No entendemos muchas cosas que Él nos quiere entregar. No entendemos la grandeza y el poder de la salvación que Él hizo para perdonar nuestros pecados. Y tenemos que salir de donde nos encontramos. Pero mira qué sucede, amado. Yo creo que a todos nos ha pasado. Y muchos cristianos, aunque hemos recibido la salvación, aunque Jesús nos llamó con lazos de amor, aunque Jesús te dijo, sal fuera, y nosotros recibimos el llamado y decimos, sí, quiero. Yo recuerdo cómo me ocurrió a mí. Yo andaba, amado, en un hospital. Yo estaba en un hospital sola, estaba enferma. ¿Te acuerdan en el tiempo ese de la porcina? De la enfermedad esa porcina. Yo estaba en aquel hospital, me tenían encerrada sola, porque pues decían que eso era contagioso. Y recuerdo que una de esas noches estuve 7 días hospitalizada en una habitación sola, y la gente que me traía la comida, hermano, me tiraba la comida y se iban corriendo. O sea que yo estaba allí sola. ¿Y qué sucedió, hermano? Cuando por la noche prendí el televisor y había un pastor predicando. Y me quedé, amado, allí escuchando el mensaje. No recuerdo quién era el pastor, si les digo, les miento, no recuerdo quién era el pastor. Y recuerdo que él declaró y dijo, yo creo que hoy es el día para que aceptes a Jesús. Y recuerdo que estas fueron mis palabras. Sí, hoy es el día. Hoy es el día que debo aceptar a Jesús. Mira, amado, este pastor hizo la oración de salvación, yo la hice con él y me gocé, amado. Me sentí que dentro de mí comenzaron a haber cambios, aunque ya el Señor, ¿verdad? Si yo le cuento todo mi testimonio, ya el Señor venía inquietándome hacía mucho tiempo antes. Ese fue el momento preciso donde yo acepté al Señor, donde Él me llamó con lazos de amor, en ese momento que el Señor me estaba diciendo que, Johanna, ven fuera. Yo tenía que salir de aquella condición, de aquella vida de pecado, de aquella vida donde yo me encontraba. Jesús me estaba llamando y yo respondí. Pero ¿qué sucede, amado? Que muchas veces no creemos que cuando el Señor nos llama, ya nosotros estamos listos para recibir todas las promesas que Él tiene para nosotros. Pero fíjese lo que sucede aquí en esta historia. Dice en el versículo 44, dice, y el que había muerto salió. Fíjate, eso es lo que estoy hablando. Y Johanna salió. Porque cuando tú aceptas el llamado, cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, ¿qué sucede? Ese muerto salió. Pero ¿qué sucede? Dice, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. O sea, que cuando el Señor nos llama y nosotros respondemos al llamado, nosotros respondemos y salimos de donde nos encontramos a recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, aún nuestras manos están, ¿qué? Atadas. Dice que atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dio la orden de desatarlo y dejarlo ir. Jesús lo llamó, y así como si estuviera dormido, Lázaro salió fuera. Pero ¿qué sucedió? Todavía habían unas cadenas que habían que desatar. Aún las manos de este hombre estaban atadas y los pies con venda. En Efesios 2, del 1 al 2, explica más o menos lo que quiero que usted entienda. A mí me encanta todo explicarlo por la palabra. Fíjense lo que dice. Y Él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos
y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amado, nosotros como hijos, hermanos, hemos recibido esa vida en Cristo. Antes estábamos ¿qué? Muertos. Y eso no lo puede entender la gente que no es espiritual, ¿verdad? Pero nosotros, los que somos espirituales, podemos entender que había una muerte espiritual que estaba sobre nosotros a causa del pecado. Lo que me dice aquí, a causa de que estamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Jesús viene, nos llama y nos da vida. Nos trae de un reino de tinieblas, amado, y nos lleva a un reino de luz. Es una luz admirable, que es la luz de Cristo, y viene a darnos vida y vida en abundancia. En otro tiempo estábamos ¿qué? Muertos. Estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Amado, Jesús nos llama a salir ¿qué? A salir fuera, a salir de ese lugar de pecado, de delitos, donde nosotros nos estábamos dejando llevar por las corrientes de este mundo, donde el príncipe de la potestad del aire, ese es el que opera en los hijos desobedientes, en los hijos de la desobediencia, amado. Y ahí estábamos nosotros moviéndonos en un reino de tinieblas. Cuando Jesús nos llama, pasamos a ese reino de luz admirable. Y en Juan 11:44 dice: y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Y cuando Él nos llama, amado, salimos fuera. A veces tú ves personas que Dios ha llamado, que Dios ha perdonado, pero aún siguen ¿qué? Atadas. Aún siguen pensando como pecadores. Aún siguen haciendo las cosas como los hacían antes, hermano. ¿Por qué sucede, amado? Porque los cambios en nuestras vidas comienzan aquí, en un cambio de pensamiento. Porque ¿qué sucede? Que muchas veces queremos aparentar, queremos hacer las cosas porque lo dice como si fueran, amados, como si entraras a una biblioteca y hay unas normas. Y hay unas normas que seguir y tú dices, entraste aquí a la biblioteca y ahí dice no hablar, pero tú no hablas. Entonces nos acostumbramos a que la palabra dice que no podemos quizás murmurar y ahí estamos callados. Que dice la palabra que vamos a poner otros ejemplos de cosas, no forniques, y tú ahí aguantando, amado. Pero lo estás haciendo solamente porque son unas normas, pero en tus pensamientos tú no has cambiado. Tus pensamientos siguen atados a esa vida de pecado. ¿Y qué sucede cuando hacemos las cosas porque las tenemos que hacer? Amado, que nos cansamos de estar, como dice mucha gente, yo no puedo ser lo que yo no quiero ser. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que recordar que tienes que cambiar primero los pensamientos. Tienes que pensar como Cristo piensa. Tienes que pensar como la palabra quiere que tú pienses. Y cuando comenzamos, nuestros pensamientos se alinean a la palabra, eso empieza a fluir tan normal en nuestra vida, amado, que no te tienes que esforzar. Que eso fluye en ti.
que quieres andar libre, no quieres andar en fornicación, ya no quieres, te alejaste de la pornografía, te alejaste del adulterio. ¿Por qué? Porque ya eso en tu corazón está rechazado. Sabes que tus pensamientos fueron renovados. Pero mientras tú sigas haciendo las cosas porque te lo dijeron que no podías hacer eso, va a llegar un momento en que te vas a cansar, porque tus pensamientos, amado, no han sido renovados. Y ahí es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Nosotros tenemos que leer diariamente la palabra, porque la palabra, como estábamos hablando el sábado pasado, es como agua. Es como agua, amado, que nos va limpiando, que nos va purificando y va sacando toda la escoria y todos los malos pensamientos que no tienen que estar en nosotros, amado. La próxima orden que da Jesús en la palabra es desatarle y dejarle ir. Y las 3 áreas que dicen que se encontraban atadas, escucha esto, amado, son 3 partes. Dice primero que son las manos, dice que son los pies y dice también que son ¿qué? El rostro, que también es la cabeza. Muy bien, es la cabeza. ¿Y qué esto representa o simboliza, amado? Los cambios que comienzan tienen que comenzar ¿en dónde? Aquí. Por eso Lázaro tenía un sudario. Y ese sudario había que quitárselo. ¿Para qué? Porque aquí era donde iba a empezar la renovación. Porque Cristo quiere que tú andes en ¿qué? En una libertad completa. Y empieza aquí, desatando tu cabeza, sacando el sudario que tenía Lázaro en la cabeza. Por eso Jesús da la orden, desatarlo y dejarlo ir. Porque habían todavía, amado, cadenas en su mente, en su cabeza. Y Dios quiere renovar las manos atadas. Hermanos, ¿qué representan las manos atadas? Las obras. Las obras. A veces tenemos las manos atadas porque las obras que nosotros estamos haciendo no son las obras que Dios quiere que nosotros hagamos para glorificar su reino, amado. Y tenemos que ser desatados nuestras manos. Y de lo otro que habla es de nuestros pies, que representa que nuestro caminar. Pero primero, amado, tenemos que desatar. El problema aquí es nuestra mente, que tenemos que comenzar a romper, a sacar, a limpiar todas esas cosas que venimos haciendo quizás de la niñez en nuestras vidas que no glorifican al Señor. Y eso, amado, por medio de la palabra. Yo recuerdo que antes eso era que yo pensaba de una forma cuando no vivía en Cristo, y cuando yo comencé a llenarme de la palabra de Dios, yo comencé a hablar diferente y me di cuenta que mis pensamientos habían sido renovados, que estaban siendo renovados, hermano, porque esto es hasta el día de Cristo que el Señor comienza y esto termina día a día, es a perfeccionarnos en Él, amado. Y eso también lo habla, si lo podemos comparar, en el libro de Levíticos capítulo 14, que no voy a pedir que lo lean, pero se los voy a explicar, que habla también, amado, de los tiempos, ¿verdad?, que donde se movía la ley. Y en aquel tiempo las personas que se encontraban con lepra, ¿y qué es la lepra, hermano? El pecado. Cuando las personas tenían lepra, esto representaba el pecado que había en ellos. Y nos dice este libro de Levítico, el capítulo 14, nos estaba hablando, amado, de un hombre, ¿verdad?, que tenían que ser limpios de esa lepra, amado. Y era casi como se hizo con Lázaro, amado. Dice que tenían que unir la sangre de un cordero con aceite, y primero se lo tenían que echar, hermano, aquí en el lóbulo de la oreja derecha. Después decía en el dedo pulgar de la mano derecha, y después decía en el dedo pulgar
del pie derecho. Lo mismo, amado. Tenían que limpiarlo, el lóbulo que representa la cabeza, el dedo derecho que representa las manos y los pies, para limpiar todo ese pecado que había en ellos, amado, en esos leprosos. Por eso la palabra, amado, nos invita a que tenemos que comenzar a hacer un cambio de pensamiento. Pero hermano, esto no se logra de un día para otro, pero en la medida que tú te metas con el Señor, en la medida que tú leas la palabra, tus pensamientos comenzarán a ser renovados. Tenemos que recordar que venimos arrastrando también las malas costumbres de nuestros padres, de nuestros familiares cercanos, que esos son amados, porque recuerden que cuando Lázaro estaba muerto, ¿quién fue que le puso la venda? Seguramente sus hermanas. Lo vendaron cuando estaba muerto, hermano. Y muchas veces son las familiares que están cerca de nosotros que nos van atando esa venda, nos van atando nuestras manos, van atando nuestros pies con malas costumbres, con malas actitudes, con malos corazones, amados. Y cuando nosotros queremos ser renovados, amados, entra el Espíritu Santo a renovar nuestra vida. Tú no puedes ser un ganador, hermano. Tú no puedes ser un vencedor con una mente de perdedor. No lo puedes lograr, amado. Nuestros pensamientos tienen que ser renovados. Para tú ser un gran empresario, tú no puedes llegar con una mente que no te permite perseverar. Tú no puedes llegar a ser un gran médico si tú tienes mente de que no te gusta estudiar. Tú tienes que ser renovado. Tenemos que permitir que nuestro Señor, la palabra de Dios, comience, amado, a renovar nuestra mente. Cuando renovamos nuestra mente, se desatan las cadenas de nuestras manos, se desatan las cadenas de nuestros pies. Tienes que llenarte de la palabra. Por eso el apóstol Pablo lo decía así. Y con esto voy terminando, estoy predicando cortito. En Filipenses 4:8. Aleluya. Cristo vive. Cristo vive. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. El apóstol Pablo le daba esta palabra a los filipenses, amados. Los cambios de pensamiento, amados, nos llevan a la victoria. ¿A cuál victoria, amado? A la victoria que Dios te ha prometido. No podemos seguir pensando como pobres, no podemos seguir pensando con malas actitudes. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nuestros pensamientos sean renovados. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Hoy te invito, amado, que permitas en esta hora de ser desatado y dejarte ir. Hoy Dios quiere desatarte y dejarte ir. Cambia tus pensamientos. Pídele al Espíritu Santo que renueve tus pensamientos, porque así como nuestros pensamientos serán renovados, así veremos la victoria que Dios ha prometido a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie para orar. Aleluya. No se trata, amado, de lo que tú puedas lograr. No se trata de la fuerza que tú tengas que hacer.
No se trata, amado, de lo que tú quieras impresionar a Dios. Se trata, amado, de que tus pensamientos sean renovados. Que tú pienses como piensa Dios. Que tú pienses como está escrito en la palabra. Que tú fluyas en ese amor, en ese perdón. Que fluyamos, hermano, como cristianos, como hijos de Dios amados, buscando siempre hacer el bien, ayudarnos los unos a los otros, perdonándonos, soportándonos, dejando todo lo que fuimos atrás, porque Dios tiene algo reservado para ti, algo mayor, algo que tú ni tienes idea, amado. El Señor quiere comenzar con un cambio dentro de ti. Él quiere que tú camines en perfecta libertad. Amado, vamos a orar declarando en el nombre poderoso de Jesús que es tu palabra, Señor, la que transforma, que es tu palabra, Señor, la que nos limpia, que es tu palabra, Señor, la que nos ayuda, Padre, la que nos guía, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, presentamos, Señor, a cada hermano en esta hora, mi Rey. Te pido en el nombre poderoso de Jesús ahora, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos, Padre, a ser, Padre, hombres y mujeres de una sola pieza. Padre, que anhelemos caminar en tu libertad, en esa libertad, Señor, plena, esa libertad, Señor, Padre, de hacer las cosas, Señor, Padre, con gozo, agradecido, Señor, abandonando, Señor, todo pensamiento de mal, Padre, pensando, Señor, en todo lo que es puro, amable, de buen nombre, Padre. Te presentamos nuestras vidas, Señor, y te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, ahora, Padre, transforma nuestra mente, transforma nuestros corazones, Señor. Padre, si hemos sido heridos en el camino, Señor, te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú vengas a sanar, Señor, nuestras almas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor. Podamos, Padre, declarar, Señor, que tú vives y reinas en nuestras vidas, Padre. Que, Señor, que todas las cosas obran para bien a los que te aman, Padre. Padre, te pido en el nombre poderoso de Jesús, que sea tu poder manifiesto ahora, Señor, sobre cada corazón, Padre eterno. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, de tus hijos. Tú conoces, Señor, todo lo que ellos necesitan, mi Rey. Te pido en esta hora, Señor, que los visites, Padre, que reciban, Señor, Padre, algo sobrenatural de ti, Señor. Que sea tu misma presencia visitándolos en esta noche, Padre. Llénalos de fuerza, llénalos de vitalidad. Dale amor por tu palabra, amor, Señor, Padre, por tu iglesia, Señor. Ayúdalos, Padre. Ayúdalos, Señor, Padre, que pueda, Señor, recibir esta palabra en sus corazones y necesiten y anhelen, Señor, Padre, de ser desatados, Señor. Caminar en esa libertad, Padre, plena, pura, sincera, Señor, que solamente tú nos puedes dar, Señor. Gracias, Padre. Gracias por llamarnos, así como llamaste a Lázaro, Señor, a salir fuera. Gracias por dar la orden, Señor, de que seamos desatados, Padre, y podamos recibir, Señor, Padre, podamos salir de un reino, Señor, de tinieblas a un reino, Señor, de luz, Padre. Gracias, Jehová. Oh, gracias, mi Jesús. Gracias por amarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias, Señor, porque sé que tú has hablado, Señor, a nuestros corazones, Padre. Así como ministraste en mi vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro, Señor, que la vida sea ministrada por esta palabra, Señor.
y que venga, Señor Padre, en sus corazones, mi Rey, Padre, como bálsamo, como fuerza, Padre, para proseguir, Señor, y caminar, Padre, en tu libertad, en esa libertad que solo Cristo, tu Señor, nos puede dar, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos a cerrar, a los hermanos, y a despedirnos de los que están en las redes, declarando nueva fuerza. Escríbanos sus peticiones si alguna tienen, y con mucho gusto vamos a estar orando por cada una de ellas. Hasta el próximo sábado, que nuestro Señor les continúe bendiciendo.